Yo estoy convencido que si pudiéramos hablar hoy con el apóstol Pablo, si alguno de nosotros pudiéramos hablar personalmente con Pablo y le dijéramos, ¿cuál es el consejo que nos darías? El único consejo. Yo estoy seguro que el consejo que nos daría sería el que él escribió a la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, la parte donde dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Creo que ese sería el gran consejo del apóstol Pablo. Una cosa hago, me esfuerzo por mirar adelante y dejo lo que está atrás. Es imposible que alguien viaje liviano por la vida, diga, no, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de dónde vengo, yo no tengo familia, yo es como que nací ayer literalmente. Aun cuando nos entregamos al Señor, aun cuando nos bautizamos, como el bautismo que tuvimos el domingo pasado, aún así nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra sangre, qué es lo que nos legaron, qué es lo que nos enseñaron. El que viene de un divorcio no lo puede olvidar como de la noche a la mañana. Lo quita de su corazón, no le causa dolor, pero sí está en su mente. Por consecuencia, lo que trato de decir es que todos tenemos una maleta que cargamos. Algunos que cargan una maleta con cosas buenas, regalos que Dios le ha dado, con bendiciones, con providencias de Dios, y otros que cargan maletas con amarguras, cosas que fueron tan fuertes que ustedes me dicen, ¿sabes? Si te lo contara, no lo creerías. La mente humana funciona igual que un estudio de edición. Hay gente que de toda su vida solo tiene no diría la cualidad, sino la costumbre de editar las partes malas de todo lo que le ha ocurrido. Si de todo lo que pasas en la vida solo recuerdas las malas partes, entonces llenas tu maleta con malos recuerdos todo el tiempo. Tu maleta se empieza a llenar de todo lo malo que te ocurrió. Mis amados, cuando uno se siente amargado y carga esas maletas, no solo estás perjudicándote tú, sino que estás perjudicando a tus hijos. Vas a llevarte necesariamente a la amargura muchas vidas. Tus hijos no tienen la culpa que tu marido te fue infiel. Tus hijos no tienen la culpa que su padre quizás fue un sinvergüenza, que arrojó 30 años de matrimonio por irse a acostar con una mujer más joven. Tus hijos no tienen la culpa. Tu madre no tiene la culpa. La madre de tu esposo no tiene la culpa, aunque sea suegra. Tus hijos no tienen la culpa de que ella haya sido infiel. Los hombres en general no tienen la culpa de que tu padre haya sido un abusador. Dios no quiere que vivas cargado. Dios quiere que entres hoy al estudio de edición y edites tu vida para bien. ¿Cuántos quieren hacer esto? Díganme amén. Ahora, escuchen esto, pero no aplaudan todavía. Yo voy a enseñarles durante unos minutos, aunque me tome unos minutos de más, a cómo editar la buena película de tu vida. Yo quiero darles a ustedes el combustible que yo tengo para que ustedes tengan una vida feliz y para que vayan cargando maletas con buenos recuerdos. Nadie viaja con un carrión por la vida. Todos tenemos maletas grandes. Nadie en la vida viaja sin despachar equipaje. Todos tenemos que ir a despachar equipaje. Todos. Yo traje mi equipaje de la Argentina. Fueron 40 años que yo no puedo olvidar. No puedo decir, bueno, mi vida comenzó aquí en los Estados Unidos. Yo tengo maletas de buenos recuerdos y afortunadamente pocos de los otros. Pero tengo muy buenos recuerdos. Si hoy pudiéramos sentarnos a conversar con el apóstol Pablo y preguntarle cuál sería el consejo más importante para nuestra vida, estoy segura de que nos repetiría lo mismo que escribió a los filipenses. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Pablo entendía algo profundo. Nadie puede avanzar liviano si sigue cargando el pasado. Todos tenemos una historia, una familia, recuerdos, heridas, errores y también momentos hermosos. Nadie comienza de cero como si hubiera nacido ayer. Todos cargamos una maleta. Algunos la llenan de bendiciones, aprendizajes y gratitud. Otros la llenan de traumas, resentimientos, fracasos y dolor. Y sin darnos cuenta, esa maleta empieza a pesar tanto que ya no nos deja avanzar. Nuestra mente funciona como un estudio de edición. Todos los días decidimos qué escenas de nuestra vida vamos a repetir. Algunos editan su historia enfocándose solo en lo malo. Otros eligen guardar lo que Dios ha hecho. Y de esa edición depende la calidad de nuestra vida. Tengo amigos, tengo gente en mi equipo, que otros amigos en común me dicen, ¿cómo podés tener a ese tipo en tu equipo? Pero es que yo edito las partes buenas de él. Y cuando yo edito sus partes buenas, es tan bueno lo que tiene que puedo pasar por alto las partes malas. Así funcionan los matrimonios. No crean que encontrarán a la mujer perfecta 90, 60, 380.
No sueñen con eso, no sueñen los varones con que se casarán los solteros con una mujer que andará en ropa interior todos los días y te diga, ay, hagamos el amor todo el tiempo, mi amor. Eso no ocurrirá, eso no pasará aunque lo pienses con tu mentalidad de bestia violadora. No va a ocurrir. El matrimonio es algo más que sexo, el matrimonio es algo más que ella solo ceder. Los dos tenemos que ceder. Y si yo edito las partes malas de mi esposa, seguramente no hubiese permanecido casado ni un año. Si ella editara mis partes malas, no hubiese aguantado un mes. Pero ella afortunadamente sabe ver lo bueno que hay en mí y yo veo lo bueno que hay en ella. Así hago con mis amigos. Soporto sus malos caracteres, soporto las cosas que no me gustan, porque son más las cosas que me bendicen que las cosas que me maldicen. Eso es justamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando Dios le dice, Sara, vas a tener un hijo, Sara, dice la Biblia que se burló, se rió, se burló. Yo creo que eso es una ofensa contra Dios. Sin embargo, el escritor a los Hebreos dice, Sara fue una mujer que sabía quién se lo había dicho y confió en Dios. Eso no es lo que yo leí en la Biblia. Pero se ve que hay un estudio de edición en los cielos donde ponen tus partes buenas y se te recuerda como alguien que sí vale la pena tener aquí en la tierra porque marca una diferencia y que hace cosas buenas para el Señor. ¿Cuánto lo creen? Díganme. Amén. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, dice Isaías 26:3. Yo a veces le pregunto a mi equipo, ustedes van a ver que yo siempre traigo amigos de Buenos Aires, los invito, no es que los traigo, los invito a que vengan. Y cuando viene alguno de los muchachos que están conmigo hace 15, 20 años, en esas charlas que tenemos a veces comiéndonos un asado argentino, les digo, cuéntenme aquella vez como Dios nos bendijo. Cuéntenme cuando no teníamos dinero, cómo Dios trajo el dinero de la noche a la mañana para gastarlo en un estadio para que miles le conozcan. Y ustedes dirán, ¿por qué le pides que te cuenten eso? Porque a veces mi estudio de edición empieza a funcionar mal, porque a veces me empiezo a preocupar por el dinero, porque a veces el sistema americano, que es tan ordenado, pero a veces tan realista, me hace perder la fe. Ustedes saben cómo piensan los americanos, ¿no? Que antes de estar en intimidad con su cónyuge, piensan que si no se cuidan y tendrán un hijo, no podrán pagar la universidad dentro de 20 años. Eso no lo pensamos los hispanos. A lo sumo al 9º hijo le decimos, tenemos que parar un poco, mi amor. El americano tiene todo bajo control. El americano planifica su año y sabe cuántas veces han de cenar afuera. Y si salen por tercera vez a cenar afuera, ya sea a una hamburguesería y no estaba en la planificación anual, ¡ah, estamos en crisis!, dice el gringo. ¿Qué hacemos nosotros? Contamos los centavos y dice, ¿nos alcanza para comer? Y dale, y vamos. Así somos. Ahora, no digo que esto esté bien. Yo creo que tenemos que aprender a planificar. Es muy bueno. El problema es cuando queremos adquirir una cultura que no es la nuestra. Y sin querer nos vamos americanizando y tomando lo peor, porque de los americanos también hay que editar la película. Hay que tomar lo bueno, no lo malo. Y cuando uno toma lo malo, y yo veo hispanos que de pronto toman lo malo de lo americano y dicen, no me alcanza, no me alcanza. Yo he cometido ese error. Yo he estado aquí muchas veces y he dicho, wow, no tenemos. Entonces tengo que llamar a mis amigos de Argentina, a los que están en mi equipo evangelístico hace años. Le digo, a ver, recuérdenme cuando no teníamos. ¿Qué hacíamos? Y ellos me decían, orábamos a Dios. Y por la mañana estaba la provisión de Dios. Por la mañana alguien llamaba y decía, yo estuve orando, no te conozco, pero aquí está el dinero. Ese mismo Dios no ha cambiado. Edita la buena película. ¿Cuántos lo creen? Den el mayor aplauso de la historia. Edita la buena película de tu vida. La Biblia narra que cuando Israel cruza el Jordán, Dios le dice a Josué, dile a cada uno de las 12 tribus de Israel que apilen una piedra al lado del río. Y esto es la orden que Dios da, para que cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras apiladas al lado del río? Le responderéis lo siguiente, que las aguas del Jordán fueron divididas y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Mi pregunta es, ¿qué piedras estás apilando en la orilla de tu vida? ¿Qué cosas tienes para recordar de lo que Dios hizo? Les hablo a los que hoy están en crisis de finanzas, a los que dicen, yo estoy fregado, pastor, porque yo no puedo pagar y me van a quitar la casa. Mi pregunta es, ¿no tienes en la orilla de tu vida
una piedra del pasado donde Dios te haya salvado de la deuda? ¿No tienes alguna piedra? ¿Qué piedras amontonaste en la orilla de tu vida? Por favor, edita la película correctamente. ¿No hubo una sola vez en que Dios no te sacó del apuro? Si hubo una sola vez, eso es lo que tú tienes que cargar en la maleta. Ese es el recuerdo que te va a mantener a que sigas continuando en la fe, que en algún momento se te olvidó y perdiste. Porque en ocasiones nos olvidamos de la cruz. En ocasiones nos olvidamos por qué servíamos. Y los gastos fijos nos hacen olvidar del Dios que creíamos en fe. Yo fui un muchachito de 20 y tantos años, sin $1 partido por la mitad, mis queridos, pero que soñaba con predicarle a las multitudes. ¿Saben cuál era mi razonamiento? Dios me dijo que se va a hacer. ¿Pero no tienes dinero? Sí, pero Dios me dijo. Pero no hay manera de que eso ocurra. Sí, pero Dios me dijo. No sé qué me pasó luego. Supongo que me volví adulto. Supongo que me volví grande y me olvidé de esas cosas que hacía cuando niño o cuando era jovencito. Pero en un momento me presupuesté y empecé a medir a Dios por la cuenta bancaria. Empecé a medir a Dios por los amigos empresarios que pudiera tener. Y me olvidé de cuando no tenía nadie y solo tenía que confiar en Dios. Entonces empecé a recordar, Señor, tú estuviste en mi pasado. La Biblia está llena de los recuerdos de cuando Dios le dice a sus siervos, recuerda lo que yo hice por ti. Nehemías oró y dijo, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por el pueblo. Ustedes dirán, ¿pero hará falta que Dios se acuerde? Malaquías menciona que hay un libro de memorias, como una suerte de diario íntimo que tiene Dios. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, Jehová los escuchó y fue escrito en el libro de memoria. Digan conmigo fuerte, el libro de memoria. Delante de él para los que temen a Jehová. De Cornelio, la Biblia dice en Hechos, tus oraciones y limosnas han subido para memoria de Dios. O sea, a Dios lo que nos está diciendo es, a ver si nos entendemos. Apila en la orilla de tu vida piedras que recuerden si yo alguna vez estuve en tu pasado. Eso te ayudará a recordar que yo no he cambiado, yo no envejezco contigo. Tú cambiaste de país, yo no cambié de reino, dice Dios. Tú estás con o sin papeles, yo sigo siendo el mismo Dios que cuando vivías en El Salvador, en México, en Argentina. Yo no he cambiado. Apila una piedra en la orilla de tu vida que te recuerde que yo he sido fiel en el pasado. No tienes que cambiar eso, dice Dios. No tienes por qué cambiarlo. Yo sigo siendo Dios y si tienes la memoria frágil, pon una piedra para que tus hijos sepan que yo fui fiel, que yo te abrí el mar cuando los enemigos venían detrás tuyo. Y si tienes dudas, dime a mí que me acuerde de ti. Si tú has hecho alguna vez una ofrenda por mí, cuando no tenías nada y la viniste y la trajiste un domingo aquí diciendo, Señor, estoy endeudado hasta acá, pero voy a ofrendar. Yo lo tengo en mi libro de memorias. Yo tengo tu foto pegada en el refrigerador. Facundo Cabral dice, si Dios tuviera nevera, tu foto estaría allí pegada. Yo creo en eso. Yo creo que Dios tiene un libro de memoria donde recuerda las veces que tú oraste, las veces que tú lloraste, las veces que tú clamaste. Y tú dices, sí, pero ahora no lo estoy haciendo. Yo quiero decirte de parte de Dios que allí tienen un estudio de edición donde las cosas se ven diferentes. He leído esta mañana el libro de Hebreos, los héroes de la fe. Y lo menciona a Moisés como un gran líder, el hombre que con fe liberó a Israel. Ese no es mi Moisés. Yo leí a Moisés y se le quejó 5 veces a Dios antes de liberar a su pueblo. Un hombre temeroso, débil. ¿Saben cómo la Biblia lo recuerda? Como un hombre de fe. Sigo leyendo la Biblia y me encuentro con otro hombre llamado Jacob. Oigan, no pongan a Jacob entre los héroes de la fe. Ese es un hombre estafador. Engañó a su propio padre para robar la primogenitura. No lo pongan ahí. Sin embargo, aparece como un héroe de la fe y le fue contado por justicia. Pero ponen también a un adúltero, a un fornicario. Un hombre que no merecería entrar ni siquiera en la catedral de cristal, David. Adúltero, mentiroso, se acostó con la mujer ajena. Ahí está entre los héroes de la fe. ¿Qué es lo que está sucediendo en los cielos? ¿Dios hace la vista gorda al pecado? No. Voy a darte el ejemplo práctico. Anoche tuviste una noche espantosa. Te peleaste con tu marido o con tu esposa. Hoy te levantaste renegando con todos tus niños. Alguno lo trajiste arrastrando así, lo entregaste en la escuela dominical y viniste para acá. Dijiste, no sé ni para qué vengo a la iglesia. Estoy histérica. Y así te sentaste. Y empezó la adoración y empezamos a adorar.
A un hijo lo dejaste tirado por allá, tu esposo te peleaste, fue una mañana espantosa, ni pudieron desayunar, no saben si fue almuerzo o desayuno, no saben si tiene hambre o descompostura. Fue la peor mañana de tu vida, pero cuando viniste aquí comenzaste a adorar y comenzaste a cantar cuán grande es Él. Oh, la gloria de tu presencia. Hay un libro de memoria en los cielos que dice lo siguiente: este domingo se levantó en medio de circunstancias difíciles, pero descubrió el propósito de Dios cuando me adoraba. Este domingo valió la pena para él y se le ha contado por justicia y en fe, porque estamos editando bien su película. ¿Cuántos lo creen? Den el mayor aplauso de la historia. ¡Aleluya! Me agrada lo que tienen escrito de mí en los cielos. No creerán lo que tienen escrito de mí allí. Me agrada. Porque allí dice Dante Gebel es un hombre que se atreve en fe. Ahí no están mis partes más horribles. Ustedes no quieren ver mis partes miserables. Nadie las quiere ver y afortunadamente nadie las edita allá arriba. No estarán en el track de errores cuando ustedes busquen el DVD de mi vida. Todo será bien. El mantel me queda bien. ¿Recuerdan ese mensaje? El mantel real me hace parecer un príncipe. Esa es la verdadera edición de los cielos. A eso se reduce el Evangelio. Recuerden. Y perdona nuestras deudas. ¿Como perdonamos a quién? A nuestros deudores. Según como edites tus amarguras, así yo editaré las amarguras que tú le produces al cielo. Según lo que tú pongas en tu maleta, yo pondré en mi maleta, dice Dios. Con la vara que tú mides, serás medido. O sea, lo que estoy tratando de decir es que todo conviene desde el punto de vista de viajar liviano. Conviene que hoy llenen su maleta de cosas positivas. Los que han estado casados durante 10 años dicen, fue un infierno. Yo te desafío a buscar las partes buenas de ese infierno. Tuvo que haber algún momento bueno. En algún momento se te cortó el aliento cuando Él pasó a tu lado. ¿Recuerdas cómo te sentías enamorada de Él? ¿Recuerdas lo que sentías por ella? No me digan, es que yo la olvidé. No estoy tratando de que te vuelvas a enamorar. Estoy tratando de que edites una buena parte de esa relación. Nada fue malo. Yo tuve un pastor que nunca creyó en mí, un pastor alemán, siempre lo cuento, no un perro, un pastor que nació en Alemania. Y me decía, Tante, usted nunca, Dios va a usar a usted. Yo no quise quedarme con esa parte, edité las partes buenas de Él. Él me enseñó, si vas a estar 1 hora atrás del púlpito, estate el doble orando al Señor en la intimidad el día anterior. Él me enseñó a tener una vida en santidad y en integridad. Él me enseñó a mirar a los ojos a la gente si algún día Dios me diera la fortuna de predicar. Esas son las cosas que recuerdo de Él y entonces a veces lo echo de menos. Echo de menos al alemán que decía que la guitarra eléctrica era del diablo. Echo de menos al hombre que decía que el acordeón era el único instrumento bendecido por Dios porque era el instrumento que él tocaba. Echo de menos al hombre que sentía que Dios envejecía con él. Lo echo de menos porque es un hombre que me dejó cosas muy positivas, cosas muy buenas. Y yo te desafío a que hagas exactamente lo mismo con tu vida. Entonces, lo que va a ocurrir es que vas a llevarte tu maleta como haces todos los domingos, pero no va a ser tan pesada, va a estar más liviana, porque ahí solo hay tesoros, solo hay buenos recuerdos allí. Y cuando a mí me va mal económicamente, recuerdo cómo Él me bendijo en momentos de angustia. Cuando alguien me critica, recuerdo cómo soporté aquel mar de críticas y Dios estuvo allí. Las suficientes piedras a la orilla de mi vida que me recuerden que Dios no me ha dejado. Y hoy quiero desafiarlos a apilar buenas piedras a la orilla de tu vida, para que cuando tus hijos te pregunten, ¿y cómo la pasaste allá cuando estabas viviendo en Garden Grove o en California? Tú digas, Dios siempre era fiel, Dios siempre aparecía, Dios siempre estaba. Me quedé sola con mis chiquitos, pero ahí estaba el Señor haciéndome compañía. Al lado de aquel ataúd, aún con mis lágrimas amargas, ahí estaba el Señor bendiciéndome. ¿Qué piedras has apilado a la orilla de tu vida? Dios no quiere que vivamos cargados. Él quiere que entremos a su estudio de edición y que aprendamos a contar bien nuestra historia. Así como en un matrimonio nadie es perfecto, aprendemos a amar cuando decidimos quedarnos con lo bueno y no vivir enfocados en los errores. Si solo editáramos lo malo de las personas, no podríamos amar a nadie. Lo mismo ocurre con nosotros mismos. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. La Biblia nos muestra personas llenas de errores, pero que en el cielo son recordadas por su fe. Sara se rió cuando Dios le prometió un hijo, pero la Escritura la recuerda como una mujer que confió. Moisés dudó, Jacob engañó, David pecó gravemente, y sin embargo Dios los llamó héroes de la fe. No es que Dios ignore el pecado.
Es que Él edita la historia con gracia. Él no te define por tu peor momento, sino por tu fe, por tu arrepentimiento y por tu deseo de seguir adelante. La palabra dice que Dios guarda memoria. En Malaquías se habla de un libro donde se escriben las oraciones, las ofrendas, las lágrimas y la fidelidad de los que le aman. Dios no olvida cuando oraste en silencio, cuando diste aún sin tener, cuando seguiste creyendo aunque dolía. Por eso Dios le pidió a Israel que apilara piedras a la orilla del Jordán. Eran recordatorios visibles de que Él había sido fiel. Cada piedra era un testimonio. La pregunta es, ¿qué piedras estás poniendo tú en la orilla de tu vida? ¿Qué recuerdos estás guardando para cuando venga una crisis? ¿Los de tus fracasos o los de la fidelidad de Dios? Si solo recuerdas lo malo, tu fe se debilita. Si recuerdas lo que Dios ha hecho, tu esperanza se fortalece. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo quiero que durante un instante ustedes inclinen su rostro. Escuchamos una suave melodía en el altar. Ahora estamos en televisión, esta es la segunda parte del mensaje. Y saben, me fascina descubrir que Dios tiene un libro de memorias. Me fascina saber que Él recordará las cosas buenas que yo he hecho y no las malas. Mis momentos vergonzantes no quiero que se registren jamás en los cielos. Cuando yo era pequeño, los pastores predicaban que cuando uno llegaba al cielo y hasta había un librito, que no diré su título, pero había un librito, que mostraba que uno llegaba al cielo y le mostraban en una pantalla todo lo malo que había hecho. Y yo vivía aterrorizado con ese librito, porque ahí en esa pantalla iba a aparecer mis momentos más vergonzantes cuando nadie me veía de adolescente. Ahí iba a aparecer en la pantalla cuando yo insultaba y tenía temor, les diré una cosa de niño, de aparecer desnudo en la pantalla. Yo decía, todo el mundo me va a ver, y los pastores decían, sí, todo ojo verá el juzgamiento que te hará. Y yo tenía terror. Aun cuando me arrepentía y mis pecados eran cubiertos por la sangre de Cristo, yo tenía miedo de esa pantalla. Yo tenía miedo de llegar y que algún pecado se me haya ido por lo bajo y no me haya dado cuenta, y de pronto apareciera ahí yo en calzoncillos haciendo algo malo. Pero un día descubrí que hay un estudio de visión que filtra las partes malas, y que Dios dice, Dante es un hombre de fe, un hombre que me ha creído, un hombre que ha inspirado, y el 80% de su tiempo lo ha dedicado a inspirar a otros, a desafiar, a ser mejores. Muchos han logrado la santidad por sus mensajes. Oh, eso se dirá de mí, eso se dirá de ti. Se dirá de ti que has sido fiel, de que has venido, de que te has congregado. Se dirá de ti de que las cosas son nuevas todos los días. ¿Cuántos quieren tomar una decisión hoy de que el Señor edite las mejores partes de su vida? Levanten la mano si quieren que el Señor edite las mejores partes de su vida. Los que dicen, yo necesito un estudio de edición urgente. Ahora yo voy a pedirte que tú también edites. Quita las partes amargas de tu vida. Quita lo que no sirve. Olvídalo. Él no te merece. No vale la pena que estés amargada por Él. No vale la pena que estés amargada por ellos. No, ya déjalo ir. Déjalo que continúe su camino. Quita el veneno de tu organismo. El SIDA ataca el sistema inmunológico físico, pero la amargura ataca el sistema inmunológico espiritual, y tarde o temprano te matará, y tarde o temprano cobrará tu vida, y no mereces eso. Tú eres muy valioso como para que la amargura se lleve tu alegría y se lleve lo mejor que tienes. Hoy Dios te invita a entrar a su estudio de edición, no para borrar tu pasado, sino para darle un nuevo significado, para quitar la amargura, el resentimiento, el veneno que te roba la vida, para guardar lo que edifica, lo que sana y lo que da fe. La amargura es como una enfermedad del alma. Ataca tu gozo, tu paz y tu capacidad de creer. No vale la pena seguir cargando lo que ya no sirve. Dios quiere que viajes liviano, que tu maleta esté llena de gratitud, que tus recuerdos hablen de un Dios que nunca te dejó, y que cuando tus hijos pregunten por tu historia, tú puedas decir, Dios fue fiel, me sostuvo, me sanó, me levantó. Hoy es el día de soltar lo que pesa, y dejar que Dios edite la mejor versión de tu vida. Gracias por escuchar este mensaje.
Si esta palabra habló a tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Aquí en Escuchando su voz, creemos que una sola palabra puede transformar un corazón. Así que quédate con nosotros, porque lo mejor aún está por venir. Dios te bendiga.